Shalom a todos y a todas. En esta entrega vamos a discutir un poco acerca de el rey Shlomo, el rey Salomón y el primer templo, los esfuerzos, la organización y la logística del rey Shlomo con respecto a la construcción del primer templo. Empezamos. Tenemos para eh, empezar a discutir el tema, el pacto con Hiram, el rey de Tzor, la relación que tuvo el rey David con Hiram. Tzor era una ciudad de la cultura fenicia que se ubicaron en el norte de Israel, lo que hoy en día sería el territorio del Líbano. Eh, Había un reino de Tzor de los fenicios, el tiempo del rey David. El rey de esta ciudad, de este reino, se llamaba Hiram. Los inicios de conexión con Tzor se remontan a los días del rey David, antes de los tiempos del rey Shlomo incluso, inmediatamente después de la conquista de Jerusalén y el establecimiento de su monarquía. Las escrituras, el Tanaj, hablan de la ayuda que Hiram, el rey de Tzor, brindó a David con respecto a la construcción de su palacio, tanto con materiales como con trabajadores. Eh, Dice el Tanaj, y Hiram, rey de Tzor, envió mensajeros a David, y cedros, y carpinteros, y albañiles, y edificaron una casa a David. Esto lo trae el libro de Shemuel, la segunda parte del libro, capítulo 5, verso 11. Encontramos en un paralelo en el libro de Divrei Hayamim, de Crónicas, la primera parte del libro, capítulo 14, verso 1. Esta ayuda no vino en respuesta a una solicitud por parte de David hacia Hiram, el rey de Tzor, sino más bien como una iniciativa de Hiram, lo que algunos entienden como una señal del aprecio de este último por David, por su guerra contra los Pelishtim, los filisteos, ya que eran enemigos de Tzor, de los fenicios en el norte de Israel. La amistad entre David y Hiram continuó durante todo el periodo del reinado de David, como lo describe el libro de Melahim, el libro de Reyes, la primera parte, capítulo 5, verso 15. Eh, Posteriormente, con la ascensión al reino de su hijo, el hijo del rey David, Shlomo ben David, eh, él posteriormente continuó los lazos y la amistad con Hiram. La conexión entre Shlomo y Hiram se describe en el libro de primero de Melahim Aleph. Tenemos aquí los versículos y capítulos, y en los pasajes paralelos también en el libro de Crónicas, la segunda parte, según se relata en el libro de Melahim. Con la fundación de la monarquía de Shlomo, Hiram se dirigió a él con la petición de que le permitiera continuar las cálidas y amistosas relaciones que había disfrutado con el reino de Israel todos los días de su padre, el rey David. Como lo relata el Tanaj, Hiram, rey de Tzor, envió sus siervos a Shlomo porque había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre amó a David, el rey. Es posible, asimismo, que Hiram también escuchó acerca de la sabiduría del rey Shlomo. Se informa en el versículo anterior con respecto al resto de los reyes. Shlomo responde pidiéndole a Hiram que le proporcione cedros del Líbano, y Hiram acepta enviar a Shlomo tanto cedros y cipreses como desee. A cambio, Shlomo proporciona a Hiram, el rey de Tzor, le proporciona trigo y aceite para alimentar su hogar año tras año. Según el Radak, Rav David Kimche, un comentarista del Tanaj, de la Biblia hebrea, durante todo el periodo en que los hombres de Hiram trabajaron al servicio de Shlomo, fue que él proveyó de trigo. Los trabajadores de Hiram y Shlomo trabajaron juntos en el transporte de la madera y en la preparación de la madera y las piedras, los materiales para el templo.
En el capítulo 9 del libro se relata que Hiram también proporcionó oro a Shelomo y que Shelomo le ofreció 20 ciudades en el Galil, en el norte de Israel, pero Hiram no quedó satisfecho de ellas aparentemente. Más adelante en ese mismo capítulo leemos sobre el comercio internacional de oro que Shelomo y Hiram desarrollan en el Yam de Suf. En el Yam de Suf, esta extensa y desertificada actividad dio lugar a un pacto entre los dos reyes, como vemos en el Tanaj, y Hashem le dio sabiduría a Shelomo, como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Shelomo, y ellos dos hicieron un convenio juntos. Lo describe el libro de Melahim, la primera parte del libro. Hay una serie de diferencias entre el relato del libro de Divrei Yamim, el libro de Crónicas y el libro de Melahim. Hay algunas diferencias entre estos relatos. Tenemos que mientras que en Melahim, Shelomo quiere darle a Hiram 20 ciudades en el Galil, en Divrei Yamim, Hiram le da ciudades a Shelomo y Shelomo las reconstruye y las establece con miembros del pueblo de Israel, como lo relata el libro de Crónicas. En Divrei Yamim, en Crónicas, no se menciona un pacto entre Shelomo y Hiram, no lo menciona. Según el libro de Melahim, Hiram, el artesano que Hiram, el rey, envió a Shelomo para el trabajo de herrería en el templo, era de la tribu de Naftalí y un trabajador del cobre, mientras que según el libro de Divrei Yamim es un artesano de múltiples talentos. Hiram fue el que construyó los utensilios para el templo, y él se encargó de construir también la estructura. Tenía el mismo nombre que el rey de Tzor. Casualmente podemos ver del relato, no hay casualidades en el Tanaj. Sin embargo, vemos cómo se da la situación que ambos tenían el mismo nombre. Entonces, no, el libro de Divrei Yamim, el Crónica, sí lo menciona como a Hiram, el que construyó, el artesano, como una persona con múltiples talentos, mientras que el libro de Melahim lo describe más como un herrero, como un trabajador del hierro y metales. Nos dice el libro de Crónicas, Divrei Yamim, en la segunda parte del libro, capítulo 2, verso 13, es hijo de una mujer de las hijas de Dan, y su padre un hombre de Tzor, que sabe trabajar en oro, plata, cobre, hierro, piedras, árboles, lana púrpura, lana celeste, lino y lana carmesí, grabar todo tipo de grabado y proyectar toda obra ingeniosa. Esta unión de la tribu de Dan con Hiram, el herrero de Tzor, a la tribu de Yehudá con el rey Shelomo en la construcción del templo es parte de la tendencia de Divrei Yamim, del libro de Crónicas, de describir a través de diversos medios literario la construcción del Mikdash, del templo, como una continuación de la construcción del Mishkan. Vemos como en el Mishkan, en el tabernáculo, en el desierto, dos fuerzas de dos tribus se unen para poder construirlo. Tenemos a Betzalel de la tribu de Yehudá y tenemos a Oliab de la tribu de Dan. Posteriormente vemos como el rey Shlomo también une la misma fuerza y la misma alianza entre Yehudá y Dan para poder establecer la estructura física del templo de Jerusalén. Nos cuenta un Midrash, el Pesikta Rabbati, capítulo 6, nos dice el Midrash, encuéntrase cuando se hizo el Mishkan, dos tribus compartieron el trabajo, Rabí Leví, hijo en nombre de Rav Hama, hijo de Rav Hanina, la tribu de Dan y la tribu de Yehudá, la tribu de Yehudá con Betzalel, la tribu de Dan con Oliab ben Ahisamav de la tribu de Dan. De manera similar, en la construcción del templo, dos tribus fueron socios. Y el rey Shalomo envió y trajo a Hiram de Tzor, como lo dice el libro de Melahim, el hijo de una viuda de la tribu de Dan, y Shalomo ben David, que era de la tribu de Yehudá. Tenemos entonces que ambas tribus, Yehudá y Dan, se unen para unen fuerzas y construyen la estructura del templo. El significado del pacto entre el rey Shelomo
y Hiram, el rey de Tzor. Tenemos que el pacto establecido entre Shelomo y Hiram plantea dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo es posible concertar un tratado con Hiram? En segundo lugar, ¿cuál es el significado espiritual de la asociación del pueblo de Tzor en la construcción del templo? Que Tzor, como dijimos, eran de la cultura fenicia, no eran parte del pueblo de Israel. Rabeno Obadiah Seforno, en su comentario a Shemot, el libro de Shemot, ve un aspecto negativo en permitir que los extranjeros participen en la construcción del templo de Jerusalén. La Torah nos dice las virtudes del Mishkan, el tabernáculo, por lo cual fue digno de ser eterno y no caer en manos de enemigos. El tabernáculo nunca estuvo en manos de enemigos, nunca fue destruido, nunca fue saqueado, nunca fue invadido por fuerzas ajenas al pueblo de Israel. Tenemos varios puntos que nos trae el Rab Obadiah Seforno. Primero dice, porque era el tabernáculo del testimonio, Mishkan Aidut, donde se depositaban las tablas del testimonio, las tablas de la ley de Moshe Rabenu. Segundo, tal como fueron encomendados de acuerdo al mandamiento de Moshe, a Israel, el pueblo de Israel recibe el mandamiento de construir el Mishkan y pone manos en la obra para poder construir el mismo por boca de Moshe, petición del Creador mismo de construir el Mishkan. El tercer punto que nos trae el Rab Obadiah Seforno dice, porque fue a través del servicio de los levitas por mano de Itamar, el Cohen, porque ciertamente el cargo de todas las partes del Mishkan estaba en manos de Itamar. El cuarto punto nos dice, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo. Los líderes de los artesanos de la obra del Mishkan y sus artículos eran nobles y los justos de la generación en ese momento, y por lo tanto la Shejinah descansó en la obra de sus manos y no cayó en manos de sus enemigos. Hablando del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, pero el templo de Shelomo fue construido por trabajadores de las naciones del mundo, y aunque la Shejinah descansó ahí, hubo secciones del mismo que se deterioraron y fue necesario reparar las brechas de la casa y finalmente todo cayó en manos del enemigo. Vemos cómo eventualmente el templo de Shelomo, el rey Salomón, necesitaba reparaciones y se iba deteriorando físicamente y necesitaba de mantenimiento. El Seforno, el Rab Obadiah Seforno comenta que esto se debió justamente porque fueron trabajadores ajenos al pueblo de Israel quienes construyeron esto y por eso se iba deteriorando, cosa que no sucedió con el Mishkan. La Torah no comenta que se deterioraba, que necesitaba reparaciones, que necesitaba mantenimiento. Era una estructura que se mantuvo estable, firme, y que nos proporcionó toda su luz y su bondad en su tiempo en el desierto, y que Israel pudo disfrutar de todo eso en los 40 años que estuvieron en el desierto y posteriormente en las estaciones en el cual estuvo el Mishkan. Una de ellas fue Shiloh, el territorio de Efraim, hacia el norte, la región norte, hacia el norte de Jerusalén. Todavía estaba la tribu de Efraim. Heredaron una porción de la tierra de Israel que estaba hacia el norte de Jerusalén, yendo hacia el norte entre el territorio de Benjamín y de Yehudá. Benjamín separaba las dos tribus. Interesantemente, la tribu que une a todas las tribus de Israel separaba a las dos tribus que eventualmente heredaron cada una su propio reino. Efraim con el reino del norte y Judá en el sur con su reino. Continuamos, dice, pero el segundo templo que no cumplía ninguna de estas condiciones, ya que el segundo templo fue construido de acuerdo al modelo del primer templo, algunas partes, y de acuerdo al modelo del tercer templo en otras partes. Entonces realmente el segundo templo no tenía una estructura ni exactamente igual al primero ni exactamente igual al tercero. Y la Shejinah no llegó a descansar en él por esta razón, en el segundo templo, en absoluto. Cayó también en manos del enemigo, porque de hecho el segundo templo no era el Mishkan del testimonio. Sigue con el mismo concepto, el Rab, ya que no había tablas del testimonio en él en absoluto, ya que todo esto fue alzado, el templo del rey Yoshiahu,
y fue Koresh el rey quien ordenó que se construyera, y también no había hijos de Leví ahí, no habían levitas, como atestiguó Ezra cuando dijo: y yo inspeccioné el pueblo y los sacerdotes, pero no hallaron allí a ninguno de los hijos de Leví. Lo dice el libro de Ezra, capítulo 8, verso 15, y entre los que se ocuparon de la construcción había sidonitas y zorritas, como se explica en el libro de Ezra. También fueron personas ajenas al pueblo de Israel quienes ayudaron a la construcción del segundo templo. Lo trae el Rab Obadiah Seforno en su comentario a Shemot. Esto es lo que él nos trae con respecto a esto. Según el Seforno, el primer y segundo templo cayeron en manos del enemigo porque fueron construidos con la participación de artesanos de Tzor y de Tzidón, mientras que el Mishkan, cuyos artesanos eran todos de linaje noble y entre los justos de la generación del pueblo de Israel, nunca cayó en manos enemigas. Según él, el Mikdash debería haber sido construido exclusivamente por miembros de Israel, sin la participación de artesanos extranjeros. En las palabras de los propios profetas, sin embargo, no encontramos una crítica alguna en cuanto a que Shelomo permitiera a los artesanos y obreros de Tzor participar en la construcción del templo. Por lo tanto, debe haber un significado positivo, desde luego, en la participación de los zorritas en la construcción del templo. Tomemos en cuenta que el rey Shelomo recibió una sabiduría muy especial que venía del mundo de Atzilut, el mundo espiritual más elevado que existe en la creación. Y él tenía realmente una sabiduría muy especial, y hay que tomar en cuenta esto. Varios profetas profetizaron sobre Tzor, y Ezequiel dedica 3 capítulos de su libro a Tzor, del 26 al 28, de Yeshayahu. También habla de la carga de Tzor en el capítulo 23 del libro de Isaías, y también el libro de Joel dedica un poco a hablar de Tzor, el libro de Amós. Estas profecías, y especialmente la profecía de Ezequiel, quien le prestó más atención a Tzor, implican 3 características importantes de este pueblo. En el capítulo 27, Ezequiel compara a Tzor con un barco perfecto en hermosura, construido con los materiales más preciosos y hermosos de todo el mundo. El motivo de la belleza se repite también en el siguiente capítulo, en un lamento sobre el rey de Tzor. Nos escribe el profeta: hijo de hombre, dice, recibe de Hashem, quien lo llamó a Ezequiel, Ben Adam, hijo de hombre, eleva una endecha por el rey de Tzor y dile: así dice el Señor Dios, eres molde ejemplar, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta: el rubí, el crisólito, el diamante, la esmeralda, el shoham, el jade, el zafiro, la turquesa, el berilo y el oro. El arte de tus tambores y tus flautas para ti. En el día en que fuiste creado, has sido preparado. Tú eras como un querubín grande que protege, y te he puesto sobre el monte santo de Dios. Has andado arriba y abajo en medio de las piedras del fuego. Nos dice entonces una descripción magnífica de este pueblo de Tzor, el profeta Ezequiel. Tenemos aquí una descripción detallada de Tzor siendo comparado con el jardín del Edén, lleno de paralelos con el templo, el querub, la cubierta, la montaña sagrada, las piedras del Hoshen, del pectoral, del sumo sacerdote. La belleza del Líbano recuerda la belleza del jardín del Edén. Otra característica de Tzor es su cosmopolitismo, ser un mercader de los pueblos. Lo trae el mismo libro de Ezequiel en el mismo capítulo, el 27. La ubicación de Tzor en la costa mediterránea lo convirtió en un centro internacional de comercio y cultura, como se explica en la continuación de ese capítulo, y también en el libro de Isaías y Yeshayahu. En este sentido, Tzor es una representación de todas las naciones del mundo, y quizás su participación en la construcción del templo anuncia la visión profética de que en el futuro todas las naciones reconocerán el reino de Hashem y subirán a Jerusalén para ser juzgados. En otras palabras, durante ese periodo, Tzor fue un conducto apropiado para conectar al mundo entero a la construcción del templo, y cuando llegara el momento también subir al templo y reconocer el reinado de Hashem. Hoy en día podríamos
hacer un paralelismo con la nación también del norte, el norte del continente americano, como tiene poder y su belleza material y toda la bendición material que el Creador ha concedido a esta nación. Podríamos hacer un paralelismo a eso, a lo que fue Tzor en ese tiempo para Israel, lo que hoy en día es incluso para el pueblo judío de Estados Unidos. Otra característica de Tzor que lo conecta con la construcción del templo de una manera diferente es su gran orgullo, que encuentra expresión en el orgullo de su príncipe. Lo dice el profeta: fue la palabra del Eterno a mí diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tzor, así ha dicho el Señor, el Eterno, por cuanto se ha enaltecido tu corazón, diciendo: un Dios soy, en sitial de poderosos me he sentado en el corazón de los mares, y aunque tú eres un hombre y no Dios, has puesto tu corazón como si fuese divino. ¿Acaso es más sabio que Daniel, que todo secreto no fue ocultado de ti? ¿Acaso con tu inteligencia y tu comprensión has hecho tu riqueza y has acumulado oro y plata de tus tesoros? ¿Acaso con tu gran inteligencia en tu traficar has aumentado tu riqueza, que se ha enaltecido tu corazón a causa de la misma? Por eso ha dicho el Señor, continúa el profeta, el Eterno, eh, por boca del profeta: por cuanto has puesto tu corazón como si fuese corazón divino, por eso de aquí yo traeré sobre ti extraños, fuertes naciones que desenvainarán sus espadas contra tu hermosa inteligencia y profanarán tu esplendor. A la fosa te bajarán y perecerás como los que mueren en el medio de los mares. ¿Acaso podrás decir: soy un Dios delante de quien te matare? Si tú eres un ser humano y no un Dios, en manos de quien te matare. Muerte de despreciables tendrás, morirás en manos de extraños, porque yo he hablado, dice el Señor el Eterno. Esto lo describe el profeta Yehezkel en su capítulo 28 del libro, versículos 1 al 10. La belleza, el poder y el reconocimiento universal de su influencia llenaron al príncipe de Tzor de orgullo y sentimiento de soy un Dios. La participación de Tzor, que se considera a sí mismo como el reino supremo de en la tierra, con la construcción del templo, se realiza una reparación por medio de esto, de esta falsa concepción, ya que Hashem, el creador, el Dios de Israel, el uno y único, es de quien proviene todo. En cuanto a que el templo constituye el reconocimiento de la supremacía de Hashem, nos trae también el Zohar. Hiram se convirtió en un dios, y cuando Shelomo vino le eliminó esta idea, y Hiram le agradeció a él por eso, al rey Shelomo. Y hemos aprendido, dijo Rabbi Yitzhak, y dijo en nombre de Rabbi Yudá: Shelomo envió a Hiram a cierto demonio que bajó al séptimo nivel del Geinom y lo levantó de ahí. Todos los días Shelomo le enviaba mensajes a Hiram, el rey de Tzor, con ese demonio, hasta que se arrepintió y le agradeció a Shelomo por haber hecho esto. O sea, le dio lecciones de humildad para que el rey bajara de esa ilusión que tenía de grandeza y divinidad. Si bien todos los seres humanos tenemos algo divino en nosotros, ya que tenemos un alma que proviene del Creador, sin embargo, solamente el Creador uno y único es quien tiene esa grandeza, el poder, la grandeza y toda la magnificencia proviene solamente de Él, y él es la única fuente de todo. Uno y único es Hashem. En este contexto, cabe señalar que Tzor había adquirido sus grandes riquezas a través de la maldad y la injusticia. De repente no era justo con lo que él traficaba, y hacía de repente negocios que no eran rectos del todo, y la conexión con el Mikdash y Jerusalén, la ciudad de justicia que nos trae el profeta Yeshayahu, nos trae que en el futuro Jerusalén va a ser llamada Tzedek, justicia. De repente, por medio de esto, de la construcción del templo, con la ayuda de Tzor, pudo reparar este rasgo vergonzoso en algo bueno, y lo pudo convertir en algo positivo y algo bueno. Esta idea de reparar los pecados de Tzor, el reino cosmopolita del comercio y la cultura, que quizás representara al mundo entero en ese tiempo, encaja bien con la percepción de Shelomo del Mikdash como un templo eterno y universal, designado para la reparación del mundo entero.
Y justamente así lo describe el profeta Isaías, Yeshayahu, Icaré, la casa de Hashem, Icaré, Bet Tefilá, Lekol Amim, para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones, y todas las naciones subirán a Jerusalén, reconocerán la grandeza del Creador y la unicidad del Creador. Y esa idea la implementó el rey Shlomo en su tiempo por medio de la obra que hizo, así como los matrimonios de Shlomo con mujeres extranjeras que pertenecían a naciones que practicaban idolatría. Tenía como objetivo, según algunas opiniones, acercarlas a Hashem, como trae el Talmud Yerushalmi en Sanedrín, y también en su pacto con el rey de Tzor, que se vio a sí mismo como el pináculo de la humanidad, aunque adquirió su riqueza injustamente. Puede haber sido parte de su intento de hacer una reparación como parte del tikkun del mundo entero a través del templo, y que es a través del templo de Jerusalén que el mundo entero puede ser reparado y elevado. Hablando en términos prácticos, entonces, esta meta no se logró realmente ni en los días de Shalomón ni durante todo el periodo del primer templo. No se logró de manera absoluta. Shalomón mismo fue tras Ashtoret, dios de los sidonitas, como lo dice Melahim, y a lo largo de las generaciones las conexiones comerciales llevaron a alianzas matrimoniales entre los reyes. El matrimonio de Ahab, rey de Israel, el reino del norte, con Jezebel, hija de Baal, y el rey de Sidón. Esto trajo la adoración de Baal al reino de Israel en el norte, con los hijos de los reyes de la tribu de Efraim a la cabeza, desde donde llegó también al reino de Yehudá a través de Ataliá, como lo describe el libro de Melahim. Llegó también este mismo vicio de mezclarse con mujeres de otros pueblos, de culturas que en ese tiempo practicaban paganismo. También este vicio entró al reino de Judá, comenzando con el reino del norte, el reino de Israel, y eventualmente llegando al reino de Yehudá. Al final, Yehezkel ve la conexión entre Tzor y Jerusalén bajo una luz negativa. Dice, porque Tzor ha dicho contra Jerusalén, ajá, es quebrantada la que era las puertas de los pueblos, se ha vuelto hacia mí, me saciaré de la desolada, como queriendo decir que Tzor iba a tomar un provecho de Jerusalén y aprovecharse de su caída. En la continuación de la misma profecía, la relación entre Tzor y Jerusalén se presenta como la razón de la destrucción de Tzor. La Gemara en Megilá, capítulos, la página 6, cara A, aprende del verso mencionado que existe una relación antitética entre Tzor, que es reemplazado la Gemara por Cesarea, y Jerusalén. Nos trae la Gemara, Cesarea y Jerusalén. Si alguien os dice que ambas ciudades han sido destruidas, no le creáis. Si alguien dice que ambas están construidas, no le creáis. Si alguien dijere que Cesarea es destruida y Jerusalén es habitada, o si Jerusalén es destruida y Cesarea es habitada, hay que creer, como está dicho, estaré lleno de la que está devastada. Lo trae el profeta de Jezquel. Si está llena, aquella está devastada. Si aquella está llena, esta está devastada. Haciendo una antítesis entre ambas ciudades. Vemos entonces cómo hasta acá tenemos el pacto entre el rey Shlomo de Judea y Hiram, el rey de Tzor, al norte, de la cultura fenicia y los pueblos fenicios, cómo eventualmente fueron entrando vicios, y de alguna manera sí se logró hacer una reparación al mundo por medio del primer templo. Sabemos que eso fue así, y el mundo logró llegar a un estado muy elevado con la construcción del primer templo. Como describen los sabios, lo más cercano que hemos tenido a la era mesiánica fueron los días del rey Shlomo. Realmente sí se logró algo, sin embargo no era el tiempo de completar el tikkun del mundo, la reparación completa del mundo, la cual, con la ayuda de Hashem y con la unicidad de las 12 tribus de Israel y de los dos reinos, el reino del norte con los hijos de Yosef y el reino del sur con Yehudá, esta unión y armonía que va a existir va a construir nuevamente el templo, y por medio del templo vamos a poder seguir reparando y elevando al mundo, ya que es por medio del templo de Jerusalén que se puede lograr esto.